lo ven bien? Es que yo lo veo volteado. Pues lo veo con la hoja muy abajo nada más, profe. Si hay chance de subir un Sí. poquito, bajar la cámara, estaría de pelos. A ver, déjenme ver si no se me cae otra vez. ¡Ah! No. Con calma, profe, con calma. Estamos ajustándonos a su nueva oficina. Exacto. Ujú. Es que no sé por qué ayer este giraba más. Ahí es demasiado cerca, ¿no? Sí. Ahí, a ver. Ándele por ahí un poquito más a la izquierda. Ahí está. Bueno, pero la hoja, no la cámara, pues. Ándele, ahí ya se ve más decente. Qué enredo con esto. Bueno, a ver. Ok, a ver, en lo que vamos a avanzar un poquito más lento en lo que me adecuo al nuevo sistema. A ver, bueno, vamos a empezar con lo básico. Ya definimos integral de línea para curvas en R3, en Rn, se cumplen las propiedades que esperábamos. ¿Quieren que las repasemos o no? Solamente las usamos y si hay duda en alguna, las checamos, ¿no? ¿Les late así? Varias de las pruebas son iguales a como ya las hicimos. Ok, profe. Sí. ¿Va? Sale. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el rotacional? Si ustedes toman aquí los ejes X, Y y Z, si ustedes se toman una circunferencia en el plano XY, ¿cuánto les debe de dar la integral de línea sobre esta curva? A ver cómo va su intuición con estas cosas. ¿Cuánto debe de dar esta integral de línea? Esta es la gamma, ¿no? La circunferencia, gamma está ahorita contenida en el plano XY. Oigan, ¿saben cómo le puedo hacer? Es que yo mi pantalla de lo que ustedes están viendo lo veo volteado. ¿Saben cómo lo puedo voltear? Reflejado. No sé. Bueno, yo no sé. Ok. ¿Qué nos debe de dar? No, depende si el campo es conservativo, ¿no, Luis Manuel? ¿Qué nos daba? En todo lo que estuvimos discutiendo de rotacional en el plano, ¿qué nos daba? La integral de línea sobre una circunferencia que es una curva simple cerrada. Ok, sería la integral de volumen del rotacional, ¿no? No.
No, todavía no vamos a usar Gauss, ¿no? Porque, que diga Green, porque eso hay que luego generalizar ese teorema, ¿no? Este real, ¿qué nos da? Este real, ¿qué nos está midiendo? Tiene que ver con eso, porque usando eso, ¿qué te daría? O sea, si quieres usar Green, aunque no lo hemos probado, ¿qué te daría? Pues la integral de volumen es La rotacional. integral de volumen. Pero de volumen entre comillas, porque el problema es que aquí, como estás en R3, tu curva está, solo está, es el borde del disco. Por eso aquí hay que esperar a eso. Yo pienso que ahorita Green no te conviene porque va a ser confuso. A ver, en el plano, ¿qué nos daba? Si esto es gamma, la integral de línea sobre gamma del campo de gamma, ¿qué nos daba? ¿Pi r cuadrado? El área, Ah, bueno, ¿sí? eso. El área, pi por r cuadrada, Por por una constante, eso. Simón, Simón, Simón. donde K era quién, La longitud del. ¿no? Ah, ¿Quién era la constante de proporcionalidad? Entonces, la integral de línea nos queda proporcional al área delimitada por la curva por una constante de proporcionalidad. ¿Y quién era la constante? Tanto que lo estuvimos discutiendo. ¿Y quién era C menos B? ¿Con qué tenía que ver estas integrales de línea con el K? No. Siento que estás confundidísimo, Luis Manuel. No sé qué cajas. ¿Quién era la C, Emiliano? ¿Para qué estuvimos calculando estas integrales de línea sobre circunferencias? Tiene que ver con el rotacional, ¿no? O sea, ¿cómo no lo relaciono? No entiendo. Ajá, si F es lineal, ¿y quién es la C y quién es la B? son las entradas de la traza, de la lineal. No, no de la traza. De la antidiagonal. Ajá, tiene que ver con eso. Ok, Y si, ok. y si no es lineal, ¿qué va a ser? Eso, ¿verdad? Es el rotacional, ¿no? Es la parcial de F2 respecto de X en un punto X menos la parcial de F1 respecto de Y igual en un punto X, ¿no? Evaluado en un punto X.
Esto es el rotacional en el plano de la función en el punto X, ¿sí o no? Ah, ya lo teníamos, profe. Ajá, sí. Puntos más y ya. Ok, sí. Bueno. Entonces, si toman ahora un campo en R3, aquí, esto es lo que estuvimos haciendo antes. Esto es F de R2 en R2. Ahora el chiste es tomar campos de R3 en R3. ¿Sale? Y si ustedes toman una circunferencia que está en el plano XY y calculan la integral de línea, ¿qué les debería de quedar? Pues ahora sería como subir, no sé, una dimensión. A ver, a ver. ¿Por qué me estoy tomando la curva plana, Gabriel? Um, Pues para usar esto, ¿no? ok. ¿Ok? Ok. Pues entonces sería lo mismo, ¿no? Lo mismo, o sea, Ajá, la K por pi r cuadrada. ajá, la K por pi R cuadrada, pero ¿cuánto va a valer K? Pues tendría que ser también el rotacional, pero Ajá. ¿cómo sería el rotacional para R3 en R3? ¿Sería el mismo? A ver, aguanta, creo que... O sea, eh, eh, es como el rotacional del campo, pero en este plano, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué te queda? Si tú te imaginas a la F actuando solo en el campo, perdón, solo en el plano XY, ¿qué te debe de quedar esta constante? Lo mismo que la de abajo. Lo mismo que lo de abajo, o sea, la parcial. La parcial de F2 respecto de X, evaluada en un punto X0, menos la Menos la parcial parcial. en Y evaluada en un punto. Que es lo mismo que el rotacional de F en un punto dado. Ajá. Solo que hay que tener cuidado, porque una cosa es el rotacional en el plano y una cosa distinta va a ser el rotacional en R3. ¿Por qué? Porque ahora, si tú te tomas una circunferencia en el plano YZ, entonces ahora gamma está contenido en el plano YZ. Es como si tú estuvieras viendo desde al plano YZ, desde este lado del espacio, y no sé si ven que, visto el plano YZ desde este lado, la circunferencia se está recorriendo en el sentido antihorario. ¿Lo ven? Ok. Y profesor. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto les va a quedar la integral del campo sobre esta curva? Pues podría ser otra vez pi r cuadrada. Ajá, K K pi r cuadrada. y R cuadrada. Pero ahora va a ser, aquí el dilema va a Entonces, ser K. como vamos la K va a ser distinta, ¿verdad? Sí. No va a ser la misma que en el caso anterior, ¿están de acuerdo? En el caso general. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, voy a poner índices a la K para que nos vayamos ordenando qué está pasando en cada coordenada. Fíjense que aquí el plano, el giro es en el plano XY
y estamos viendo que la curva gira en el sentido antihorario si lo ven desde arriba. Ahí. Esta curva van a ver que la parametrización va en el sentido antihorario si ven desde arriba al plano XY. O sea que el giro es alrededor del eje Z. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso le voy a poner aquí, como estamos girando, lo que está fijo aquí es la tercera coordenada, en lugar de poner dos subíndices XY, le voy a poner K3 para indicar que el giro es alrededor del canónico E3. ¿Sale? ¿Se entendió? Ok. Entonces aquí es, el giro es alrededor del canónico E3, que es el vector 0, 0, 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, en esta lógica, esta K va a ser K1, ¿verdad? Porque el que estoy dejando fijo es el primer vector canónico. El giro es alrededor de E1. ¿Están de acuerdo? Y este Emiliano dice que la constante, como ustedes en este plano YZ, ¿qué componentes del campo están considerando? Aquí el chiste es que la f de un vector X, pues tiene tres funciones coordenadas, f1 de X, f2 de X y f3 de X, ¿verdad? Entonces, en el plano YZ, esta cosa vale 0. ¿Están de acuerdo? Esto no aporta en cómo va a ser la integral de línea a lo largo de esta curva. ¿Están de acuerdo? Solamente va a aportar la F2 y la F3. ¿Están de acuerdo todos? Bien. Ahora, cuando ustedes ven al campo restringido al plano YZ, esta es como su primer función coordenada y esta es como la segunda. ¿Lo ven? Sale. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, por eso Emiliano pone eso, ¿verdad? Restringido el campo al plano YZ, esto se ve como la segunda. En ese plano, esa constante de proporcionalidad debe estar dada por el rotacional que encontramos en el plano. ¿Qué te dice el rotacional en el plano? Que esa constante de proporcionalidad es la parcial de la segunda función coordenada respecto a la otra variable. Entonces, ¿quién es este acá? Pues es esta que es la función coordenada respecto a la otra variable que es esta, que es la segunda. Es decir, es la parcial de F3 respecto de Y en X. ¿Cómo ven? Perdón, respecto a Y, que es respecto a la segunda variable. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió por qué puse esta parcial? Silencio. ¿Qué onda con este silencio? Ah, es que eso sí estuvo más enredado, profe. A ver, fíjate. Cuando tú te tomas la circunferencia en el plano, cuando tú te fijes, ¿cómo interactúa? Ah, es que no se ve el dibujo. Está hasta acá, ya vi. ¿Qué pasa? Entonces,
cuando tú tomas una circunferencia en el plano YZ y tú quieres medir cómo interactúa el campo a lo largo de esa trayectoria, como la curva está en el plano YZ, la primer función coordenada no aporta. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Ok, porque justo es a la que, o sea, sobre la que está girando, digamos, ¿no? Sí, o sea, cuando tú ves aquí el campo, cuando tú hagas el producto punto, la parte que va en la primera dirección canónica no va a influir en el valor de ese producto punto. Porque la curva, como tiene la primera coordenada 0, su derivada va a ser 0 de la curva, y cuando hagas el producto punto te va a quedar 0 por F1 evaluado en gamma, pero eso te va a dar 0. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Sí, Gabriel? Sí, profesor, sí. Entonces, si tú quieres trasladar el cómo encuentras esta constante en el plano YZ, tienes que hacer lo mismo que ya hiciste en el plano, solamente que tienes que pensar que el plano está encajado en este sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas en el plano en el que tú estás trabajando es el plano YZ. En ese plano, tu campo solo importa esto de aquí y esto de aquí. Déjame, ahorita regreso a esta hoja. A la hora que tú haces eso, tu integral de línea... Ay, no, esto ya no pintaré. De f de gamma, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar la integral de 0 a 2 pi de el vector f2 evaluado en gamma, coma, la f3 evaluada en gamma, punto, Gamma prima. el vector gamma 2 prima, coma, gamma 3 prima, Ok. de t. ¿Por qué te va a quedar así? Porque si tú sustituyes todo, ¿en cuánto vale la gamma 1 prima? Vale 0. Ahí. La gamma 1 prima vale 0, entonces cuando haces el producto punto con F1 evaluado en gamma por la gamma 1 prima, eso te da 0, ¿verdad, Gabriel? Y entonces te queda esto nada más. Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Pero esto es justamente la integral de línea en el plano YZ, que ya había que ahora tus ejes se llaman Y y Z. Es, lo que vas a encontrar es esto, solamente que ahora en lugar de que tus ejes se llamen X y Y, ¿Van a ser YZ? acá, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo lo mismo, pero en el plano YZ. ¿Lo ves? Ok. Sí, ya Aquí tienes la curva. La curva gamma está ahí. ¿De acuerdo? Este cálculo ya lo habías hecho. Ah, sí, le subimos En el caso del plano. Ajá. En el caso del plano, ¿lo ves? ¿Qué te dice? Esa integral de línea, ¿qué te queda? Una constante que ahorita le estoy llamando K1 por el área de la figura delimitada con la curva, ¿verdad? ¿Y qué te dice? Que esa constante es ¿qué cosa? La parcial de tu segunda función coordenada respecto a la otra variable, aquí tu segunda función coordenada es la F3, ¿lo ves? Ok, profe. ¿Lo ves, Gabriel? Te queda la parcial de F3, porque es la que aparece en segundo lugar aquí, respecto a la otra variable. Pero la otra variable es la Y. Ok, sí, profe, sí. Y le restas los cálculos que hicimos en el tema anterior, ¿qué te dice? Que le restas la parcial de tu primera función coordenada, que en este caso es la F2, respecto a la otra variable.
variable, ¿no? A la Que en X. este caso es la z, ¿no? Ok. Evaluado en x. Y ya te quedó esto de aquí. Entonces aquí le restas la parcial de f2 respecto de z evaluado en x. ¿Cómo ven? Dejen mando la foto para que la tengan la hoja completa en el celular, bueno, en el WhatsApp. Listo. Bueno. Ahora, esta constante en principio no tiene por qué ser igual a esta constante, ¿verdad? Entonces, voy a volver a mandar la foto porque aquí el giro es gamma gira alrededor de E1. Ya que el E1 ya saben quién es, que es el vector 1, 0, 0. Entonces, vuelvo a mandar esta foto. Sale. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos los ejes X, Y, Z. Y ahora nos tomamos una gama. ¿En qué plano? En el plano XZ. Así es, en el plano XZ. Ahora estaríamos usando una K2, profe. Porque, o sea, justamente Ahora, está rotando alrededor de E2, ¿no? sí, nada más que cuidado, ¿eh? Porque, ¿cómo debe ser el giro aquí para que visto desde el lado del E2, el giro sea contrario a las manecillas del reloj? Pues tiene, o sea, si lo vemos así como está el dibujo, tendría que ser horario, ¿no? Así como se ve el dibujo. Así es. ¿Lo ven? Yo sí Así, gamma gira en el sentido antihorario alrededor de E2, viendo el plano XZ desde E2. ¿Se entiende esto? ¿Cómo ven? Sí, porque es como si, o sea, como si estuviera, o sea, justamente la figura en 3D y la volteara en la hoja, ¿no? Ya si la voltea, justamente ya estaríamos viendo que se recorre de forma antihoraria. Nada más que hay una cosa rara, ¿no? Porque para que gire en el sentido... A ver, nada más déjenme checar una cosa. Ujú. Fíjense cómo aquí en el sentido antihorario visto desde arriba, acá, la curva para girar en el sentido antihorario visto desde arriba, vas de la parte positiva del eje X a la parte positiva del eje Y. Luego acá, nada más quiero verificar una cosa, ¿eh?
aquí, para que el sentido sea antihorario en el plano YZ, visto desde el E1, la curva va desde desde el lado positivo del eje Y al lado positivo del eje Z. Y aquí, me destanteo porque vamos, ok, va desde el eje positivo de Z al eje positivo de X. ¿De acuerdo? Pero eso nos tiene que dar el signo correctamente. Entonces, la integral de línea sobre gamma de f de gamma, ¿cómo nos debe de quedar? Pues una constante K2, porque ahora el giro es alrededor de E2, por el área, pi por radio al cuadrado. Donde K2 va a ser ¿quién? Ahora va a ser la parcial con respecto a F3 de nuevo. La parcial De F3 con respecto a ver, a la segunda. de ¿cuál respecto de quién, no? Es la duda. A ver, podríamos hacer el mismo calculito que hicimos hace rato. A ver, ok. Lo hago en la otra hoja, ¿no? Sí, por fin. Aquí el asunto, para que la orientación nos quede correcta, es quién es el eje X y quién es el eje Z en este dibujo. Pues podríamos dejar el X como el horizontal, ¿no? Pero entonces te va a quedar girado el sentido, ¿no? A ver, dos opciones. Lo voy a poner así ahorita, como tú me dijiste. Tomo así la circunferencia, pero entonces, ¿cómo está girando? Si lo dibujas así, estaría girando así, ¿sí o no? Ok. Que en el plano XZ es en el sentido horario. Horario, Simón. No, pues entonces sería... Lo podemos dejar así, pero entonces cuando calcules la constante, nada más tienes que cambiarle de signo porque tienes que voltear la parametrización. No, pues entonces no vamos al plano. Dejamos el Z en el horizontal. O bien dejas aquí Z y aquí la X, ¿verdad? Y visto desde aquí, el giro sí va así. ¿Lo ven? Así es, pero desde el eje Y, desde el lado positivo del eje Y, Luis Manuel. ¿Verdad? ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces, tomándolo así, para que se vea como en este dibujo, que la curva va girando desde el lado positivo del eje Z hacia el lado positivo del eje X. ¿Sale? Entonces, aquí ya podemos calcular la constante. ¿Y qué me queda? No podríamos sacarlo otra vez con lo de... Ahora tu F1 es la segunda función coordenada, ¿no? Ok. Y la F3 es la primera. ¿Lo ven? Entonces sería la parcial de F2. No. F2 aquí no aparece. La parcial de F3. O sea, aquí el vector que tienen que tomar para respetar la orientación es F3, F1.
En este plano se va a ver hacia el campo, con esta orientación. Ah, pues entonces sería la parcial de F1 Ajá, respecto a X, ¿no? respecto a Z. Así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Menos, Evaluada en el X0 profundo. En el ajá, X. menos, La parcial en F3 con respecto de X, ahora sí. ahora sí. ¿Se entendió de dónde salió esto? Que si se fijan, es menos esta, si usan esta curva, va a ser menos el rotacional aquí, en este plano aquí Z. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos completar aquí. La tercera constante es la parcial de F1 respecto de Z, evaluada en X, menos la parcial de F3 respecto de X, evaluada en X. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Se entendió de dónde salieron las constantes? ¿Dudas? Mando la foto de esta hoja. ¿Cómo vamos? Pues más o menos, está un poco más enredado, pero pues es casi seguir las mismas ideas del tema pasado. Es nada más aplicar lo del tema pasado sabiéndose orientar en R3. Esa es esencialmente la idea para esta parte. ¿Sale? Bueno. Ahora tenemos tres constantes. Tenemos la K1, que era ¿quién? La parcial de F3 respecto de Y, menos, evaluado, ¿no? Todo evaluado. La parcial de F2 respecto de Z, la K2 es, ¿dónde dejé la K2? Aquí está, es la parcial de F1 respecto de Z, ya se me acabó este también, menos la parcial de F3 respecto de X. Aquí el giro es alrededor de ¿quién? Alrededor de Z. ¿No? La K1 vino de que la curva está en el plano YZ, Ajá, pues porque el giro es alrededor de E1. Ok, sí, sí, sí. Aquí el giro ya no me cabe, de E1, aquí es de E2, ¿sí, no? ¿Sí? Y la K3 es la que ya tenemos, que era la parcial de F2 respecto de X menos la parcial de F1 respecto de Y. Y aquí el giro es alrededor de E3. Sí. Alrededor. Ya. Sale. Entonces, dado un punto X, estos tres números reales no tienen por qué ser iguales, ¿verdad? Pueden ser valores reales distintos. Eso va a depender del campo. ¿Están de acuerdo? Si el campo es conservativo, ¿qué va a pasar? Que todos son cero. ¿Están de acuerdo? Todas son 0. Simón. Todos son cero. Pero si el campo no es conservativo, los tres nos puede dar un número real cualquiera. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si la circunferencia, todas las circunferencias pues son planas por definición? Entonces, ¿qué pasa si gamma
una circunferencia no está contenida en los planos canónicos. Vamos a tener que tomar un vector que, o sea, que le dé la dirección y de ahí empezar a sacar más cosas. Voy a dar un momento. Déjenme hacer un dibujito. No, es que quiero cambiar de plumón porque esto ya también se está acabando. A ver. Entonces. Me voy a tomar a ver si se nota. Una circunferencia, algo así. Sí se ve que no vive en el plano ningún canónico, ¿verdad? Vamos a proyectar la sombra sobre el plano XY, por ejemplo, y la sombra, ¿qué les va a dar? En el plano XY les va a dar una curva cerrada, ¿lo ven? Bueno, la sombra me quedó medio fea, porque esto lo debí de haber alargado más. Pero, bueno, básicamente es así, ¿ok? Entonces, esta curva, si la proyectan aquí en el plano XY, pues les da una curva simple cerrada, ¿verdad? Pero lo mismo les va a pasar si proyectan su sombra en el plano XZ y en el YZ. ¿Están de acuerdo? Si ustedes se toman la curva gamma es la roja, ¿sale? Vamos a tomar la sombra, que es el gamma, en el plano XY. ¿Cómo les debe de quedar la integral sobre esta sombra del campo respecto a esta, bueno, en esta curva, ¿no? Pues les debe de quedar una constante por el área del área de la figura delimitada por la sombra, que le voy a poner el área de la sombra, de la región delimitada por la sombra en el plano XY. Pero el chiste es que esta constante, ¿quién va a ser? ¿Ya? Utilizando el teorema de Green, ¿verdad? Vuelve a ser la misma, ¿no? Vuelve a ser la parcial de F2 respecto de X en un punto X menos la parcial de F1 respecto de Y en un punto X. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, DXY es la región delimitada por gamma XY. Gamma XY es la sombra de gamma en el plano XY. ¿Se entendió? Y si toman las sombras en cada plano canónico, ¿cuál es la conclusión? ¿O qué es lo que esperamos?
observación. Pues que la integral de línea sobre la curva gamma original depende de las tres constantes. ¿Intuitivamente están de acuerdo? ¿Se ve claro eso? Sí, profe. Perfecto. Eso quiere decir que el valor de esta integral de línea depende del vector formado por esas tres constantes. ¿Qué son esas tres constantes? El rotacional del campo en cada plano canónico. Está chido, ¿no? Por lo anterior, la integral de línea sobre gamma del campo en R3 de gamma depende de el vector formado por K1, K2 y K3. ¿Sale? Entonces, este vector, si ustedes quieren calcular, regresando nuevamente, si gamma está nuevamente en el plano XY, la integral de línea, ¿cómo la pueden? Bueno, les queda una constante por el área, donde K, ¿cómo la pueden calcular esta constante en términos de este vector? Ya saben que en el caso de K1, ¿quién era K1? Fíjense. La parcial de F1 respecto Este rollo, ¿no? Simón. ¿Cómo pueden calcular usando este vector cuyas coordenadas son estas tres constantes, que son los rotacionales que aprendimos a calcular en los planos, en cada plano canónico, para el caso en que la curva está en el plano XY? Pues se multiplica por E1, ¿no? E1, E2 o E3. ¿Pero qué tipo de producto? Producto punto. El producto punto, ¿verdad? Le voy a llamar a este el vector R, ¿sale? Entonces K va a ser R punto E1, no. Sería ahí. ¿Punto cuál? O sea, estamos justo en el caso de XY. Sí, la gamma está en el plano XY. Entonces, ¿qué coordenada te debe de quedar? La tercera, ¿no? Ok, sí. Entonces, ¿punto quién? Punto ahí. E3. E3. En general sería ahí, ¿no? Exacto. Para alguna I de 1 a 3. Ajá, ¿sí? Es decir, KI es igual a este vector R punto EI, ¿verdad? Profe, pero entonces póngale arriba que es K3 el que estamos obteniendo, porque puso K nada más. Ah, bueno. Sí, es que es la que queríamos, es lo que nos tenía que quedar, ¿verdad? Ok, sí. Y en general, KI es igual a este vector R punto EI. Entonces, si F fuera lineal, ¿qué esperan que salga? Sería la diferencia de la antitraza, pero ahora serían 3 entradas. La antitraza, la diagonal. No, porque cada una de estas constantes va a incidir. Si tú tienes, por ejemplo, esta
curva gamma en un plano que ya no está en un plano canónico, el valor de esta integral va a incidir, en el valor de esta integral va a incidir lo de la sombra en cada plano canónico, ¿verdad? ¿Sí, Gabriel? Ok. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué sería lo más fácil que pudieras hacer para que esta integral de línea dependa de una constante? ¿Cómo vas a calcular esa constante? Pero que tiene que incidir el rotacional en cada plano. Pues lo más fácil sería simplemente sumarlos, ¿verdad? Ok, profe, sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cómo le vas a hacer? Ah, bueno, porque dado que la circunferencia vive en un plano, este plano queda caracterizado por un vector normal, que son justamente estos, en cada uno de los planos canónicos, estos son los vectores normales al plano en donde está girando la curva. ¿Lo ven? ¿Sí, Gabriel? Sí, profe, sí. Entonces, pues, ¿quién es el n? El vector n, pues es simplemente el n1, n2, n3, que esto es n1 por e1 más n2 por e2 más n3 por e3, ¿sí o no? Combinación lineal de las bases. Ok. Eso sería lo ideal. De hecho, específicamente, la integral de línea sobre la curva de un campo en R3, ¿qué va a ser? Va a depender, va a ser una combinación lineal de estas constantes, ¿verdad? Eso sería fabuloso, ¿no? Si la f es lineal, los cálculos son sencillos. Pero ¿qué queda? Pues sería este vector R, la combinación lineal de estas cosas. ¿Y cómo le haces para que te quede esto? Pues simplemente punto n, ¿lo ves? Por el área, ¿verdad? Vale. ¿Sí o no? Y bueno, obviamente, esto está evaluado en un vector X, ¿no? Y sí, esta igualdad sí se va a dar. Fabuloso, ¿verdad? En el caso lineal, o sea, si la f es lineal es fácil de verlo. ¿Y qué va a ocurrir en el caso general? Pues que justamente para campos suaves, para f de clase C1, justamente el caso lineal describe bien el caso general, como estuvo pasando en el caso, en el plano. De manera que el vector R es clave. Ese vector R es el rotacional. Entonces ya podemos definir. Sea f una función de R3 en R3, el rotacional de f en un punto X ya no es un número real, es un vector en R3 donde cada coordenada les da el rotacional en cada plano canónico. Entonces, lo voy a escribir aquí todo. La K1 era la parcial de F3 respecto a Y, evaluada en X, menos la parcial de F2 respecto de Z, evaluado en X, coma, la parcial de F1 respecto de Z, evaluado en X, menos la parcial de F3, evaluado en X, respecto a X, coma, el usual. La parcial de F2 respecto de X, evaluado en X, menos la parcial de F1 respecto de Y, evaluado en X. ¿Cómo ven?
Entonces, la pregunta es, o sea, no me quiero clavar en los cálculos porque lo único que va a pasar con los cálculos es que va a salir esto. Pero lo que quiero es que tengan una intuición de por qué el rotacional en R3 se define así. Eso es lo más importante en realidad. Ya, para hacer cálculos que va a tomar un buen rato, que no me va a dar tiempo hoy, o sea, toma un buen rato sacar los cálculos para demostrar que esta integral de una curva simple cerrada en un plano cualquiera va a ser una constante por el área delimitada por la curva, como había estado pasando. Y que esa constante es este vector punto el vector normal. O sea, hacer esos calculitos para demostrar eso toma bastante rato. Pero lo que quiero que vean, lo que quiero asegurarme es que tengan claridad intuitiva de por qué se está definiendo así el rotacional. Porque va a ocurrir que esa constante depende, por un lado, es una combinación lineal de tres constantes donde cada una de esas constantes son los rotacionales que ya aprendimos a calcular en cada plano canónico. ¿Cómo ven? Está bonito, ¿no? ¿Dudas, comentarios? No sé si el silencio es de que no se entiende nada o como de sorpresa. O sea, sí veo que Emiliano se sorprendió y eso es bueno. ¿Y los demás qué onda? Profe, ¿cómo vamos a sacar R? ¿R el rotacional? ¿O No, este vector ese. es el rotacional? Ah, ok. Ah, sí, ¿Vale? ya entendí. R Sí. es bueno, el rotacional de F en X, pero sería toda la definición que puso, ¿no? Sí. O sea, aquí donde R va a ser el rotacional de F en X, donde la definición de este vector está aquí. ¿Sale? Ok, gracias. Perfecto. Entonces, aquí la observación es que el vector rotacional observación. El rotacional de F en un punto X es un vector cuyas entradas nos da el rotacional plano en cada plano canónico. ¿Sale? Ahorita va a quedar como observación y luego se va a mostrar es que la integral
de línea sobre una curva simple cerrada va a ser una constante por el área de D, donde va a ocurrir ¿qué? La frontera de D es gamma. ¿Sale? K va a ser el rotacional de Fx punto un vector normal n, donde n es normal al plano que contiene gamma. De manera que esta constante, las integrales de línea nos vuelven a quedar proporcionales a las áreas de las regiones delimitadas por la curva, en este caso en un plano, donde esa constante es una combinación lineal de rotacionales en cada plano canónico. Ahorita queda como observación, simplemente rescatando lo que hemos discutido hasta el momento. ¿Sale? Pero para poder avanzar más en esta dirección, necesitamos antes hablar de integral de superficie. Obviamente, como la curva gamma está contenida en gamma, la región D también está contenido en el mismo plano. Obviamente, ¿verdad? Bueno, y la tercera observación es que si F es un campo en el espacio, o sea que F va de un dominio en R3 a R3, la función rotacional de F es una función que va de ¿dónde a dónde? Pues del mismo dominio que está en R3, pero ahora el contradominio ya no es R, sino vuelve a ser un campo en R3. Y nuevamente el rotacional de F va a tener comportamientos similares al de una derivada de esta función de R3 en R3. ¿Cómo ven? Entonces, vean que lo que estamos haciendo con estas cosas es no solamente ir generalizando la idea, la noción de integral a espacios de a funciones de varias variables, a funciones vectoriales de varias variables. La integral de volumen es generalizar el concepto de integral a funciones reales de varias variables. Y lo que estamos haciendo ahorita es ir generalizando el concepto de integral a funciones vectoriales de varias variables. ¿Lo ven? En el camino estamos encontrando conceptos que son similares a los de la derivada para este tipo de funciones también. ¿Sale?
Vale. Ahora, ¿se ve enredado? Sí. Ya el último paso de esta generalización, que vamos a ver nada más de repasón al final, es lo de formas diferenciables y nos da tiempo. Pero como ven, esa generalización pues ya es enredadona. O sea, este tipo de conceptos que estamos viendo y de resultados que estamos viendo nos están anunciando que la generalización de todo esto es una cosa complicada, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Spivak del cálculo en variedades, ya enfocarse en el último paso de la generalización. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Pues vamos poco a poco. ¿Todo bien? Bueno. Ahora, fíjense que cuando nosotros tenemos una curva en R3, ya no plana, decíamos, ¿no? Aquí la curva gamma es la orilla, gamma es el borde de una superficie en R3, no necesariamente plana. Entonces, si ahora lo que nosotros queremos hacer es ir generalizando más conceptos ahora para campos en R3, vamos a necesitar trabajar en superficies. Entonces, ahorita en el ratito que nos queda de la clase de hoy es ver superficies parametrizadas. Entonces, ¿qué tipo de funciones vamos a checar ahorita? Vamos a ver funciones sigma de un cierto dominio en R2 a R3. ¿Por qué? Porque justamente, así como las curvas parametrizadas son funciones de R en Rn, que lo que está haciendo esas curvas, esas parametrizaciones de una variable es meter al eje real, a la recta real, en Rn deformado de cierta manera, y con eso obtenemos una curva en Rn. Intuitivamente, este tipo de funciones hacen lo mismo. Al ser funciones de dos variables, lo que están haciendo es, esta función lo que está haciendo es meter R2 en un espacio Rn, que en este caso es R3, pero al ser de dos variables, la imagen no va a ser una curva. Puede dar una curva, ¿no? Porque la función puede aplastar. Pero en general les va a dar una superficie en R3, ¿verdad? Por ejemplo, en general, la imagen de sigma, que esto es un subconjunto de R3, es una superficie bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, pues que de sea conexo, sigma que sea continua,
y sigma que no aplaste. Que no aplaste. O sea, porque se aplastan demasiado, por ejemplo, sigma constante, la imagen es un punto. Entonces, pensar que un punto es una superficie, pues lo pueden pensar como una superficie degenerada, ¿verdad? Les puede dar también una curva. La imagen de sigma les puede dar también una curva y en ese caso las curvas las pueden pensar como superficies degeneradas en R3. Pero a nosotros no nos interesan ver esas degeneraciones porque lo que nosotros queremos hacer es cálculo diferencial e integral en este tipo de conjuntos en R3. ¿Sale? ¿Se entienden estas ideas de por qué vamos a trabajar con este tipo de parametrizaciones? Bien. A ver, vamos a ver unos ejemplos. Déjenme mandar fotos. A ver, ejemplos. Vamos primero con los ejemplos y luego a formalizar. Entonces, si ustedes tienen una función de un dominio 1, de un dominio en R2 a R, de conexo, continuo, etcétera, sigma de XY la pueden ver como la gráfica en R3 de la F. ¿Están de acuerdo? Entonces, la gráfica de F es justamente la imagen de la sigma. ¿Están de acuerdo? Y con eso ya tienen un montón de superficies parametrizadas. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces, por ejemplo, pueden tomar sigma de XY igual a X, Y, X cuadrada más Y cuadrada. ¿Cómo se ve la imagen de sigma? Pues es el paraboloide, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, ejemplo 2. Tomen sigma de XY igual a X cuadrada, Y cuadrada, X cuadrada más Y cuadrada al cuadrado. ¿Qué les va a quedar? ¿Qué les queda la imagen de sigma? No, porque la primera coordenada y la segunda son no negativas. Entonces, la imagen de sigma está contenida en el primer octante, cuando X y Y son no negativos. ¿De acuerdo, Emiliano? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que pasa es que esta, obviamente no es inyectiva, ¿verdad? Entonces, te va a quedar solamente un cuarto del paraboloide. Digamos así, así, y lo voy a dibujar así. Y lo recorres
Sí, no se va a notar mucho, pero es algo así. No me gustó cómo quedó el dibujo. A ver, o sea, en el plano YZ les queda una parábola. En el plano XZ les queda otra parábola. Y si el dominio fuera el disco unitario, entonces les va a quedar algo así. Un cuarto del paraboloide, pero recorrido 4 veces. Entonces, si ustedes se toman la bola unitaria en el dominio, sigma mete a esta bola como un cuarto de paraboloide recorrido 4 veces. Sigma es 4:1. ¿Están de acuerdo? Pues aquí las curvas bajan así. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? ¿Dudas? Mando la foto. Ok. 3. A ver, tomen 3. Tomen sigma de XY igual a la función. Ahí voy, ahí voy. Es coseno de X, seno de X, ajá, sí, claro, coseno de X, seno de X, coma Y. Y la región D va a ser 0,2 pi cruz 0,1. Sale. ¿Cuál es la imagen de sigma? A ver, esa me la deben de poder decir ustedes, ¿eh? ¿Un resorte lo estás pensando como curva, Catherine? Está raro, ¿no? ¡Ay! Sí, no está bien así. A ver, resorte o cilindro, ¿qué opinan? Para que fuera un resorte, la función tendría que aplastar mucho, Catherine, ¿lo ves?
Fíjate que si tú te tomas, a ver, el dominio es este rectángulo, ¿no? Este es D. La base es 2pi. Entonces, fíjate que si tú fijas una y te tomas una recta de altura y longitud 2pi, en las primeras dos coordenadas tienes una circunferencia, ¿verdad? A altura y. Cuando cambias la y, te da un cilindro. Sí. Aquí viene la sigma, entonces la imagen te da un cilindro sin tapas, ¿verdad? Es un cilindro sin tapas, obviamente. ¿Cómo ven? Es compacto porque la función es continua y el dominio es compacto, ¿verdad? ¿De acuerdo? 4. Bueno, antes de ver otros ejemplos, porque quiero definir un par de cosas antes de que se acabe la clase de hoy, es ¿qué onda? Recordatorio, ¿no? Observación. ¿Qué cosa es la derivada de sigma? En XY. Su derivada es una matriz, ¿verdad? Donde en cada renglón aparecen los gradientes de cada función coordenada. O sea que esto es, aquí en el primer renglón aparece el gradiente de sigma 1 en XY. En el segundo renglón aparece el gradiente de sigma 2 en XY. Y en el tercer renglón es el gradiente de sigma 3 en XY. Sustituyendo, ¿qué nos queda? Esto es en general, ¿verdad? ¿Qué nos queda? ¿Cómo nos quedan las parciales? Nos queda, en términos de las parciales, la parcial de sigma 1 respecto de x. Todo evaluado, voy a omitir la evaluación, porque si no me queda larguísimo. La parcial de sigma 1 respecto de y. Luego, la parcial de sigma 2 respecto de x. La parcial de sigma 2 respecto de y. La parcial de sigma 3 respecto de x y la parcial de sigma 3, perdón, sí, sigma 3 respecto de y. Esta es la derivada. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que en la primera columna me aparece un vector donde es las parciales de todas las funciones coordenadas respecto a la primera variable. Por eso esto lo vamos a escribir también como la parcial de la parametrización sigma respecto a x. Como esta es una función de varias variables, o sea, no solo es de varias variables, sino como es una función vectorial, es decir, en cada punto les da un vector, en este caso en R3, la función tiene 3 funciones coordenadas. Entonces, este vector está formado por las parciales de cada función coordenada respecto a la primera variable. Y el segundo vector es la parcial de sigma respecto a la segunda variable. ¿De acuerdo? Ahora el chiste es interpretar geométricamente qué cosas son estos vectores. ¿Qué me va a quedar? ¿Hasta aquí vamos bien? Estamos aplicando las cosas que vimos al principio del curso para funciones de R2 a R3. O sea, es cálculo diferencial para este tipo de funciones. Por eso lo estoy aplicando y recordando estas cosas. ¿Sale? ¿Vamos bien?
profe. Perfecto. Entonces, vamos con el primer ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué cosas son estos vectores en el primer ejemplo del paraboloide. Entonces, ejemplo. Teníamos, perdón, sigma de xy igual a x, y, perdón, coma, x cuadrada más y cuadrada. Ya. Entonces ya saben que la gráfica es así, un paraboloide. Perdón, la imagen de sigma. ¿Sale? Ahora, ¿cómo es la derivada de sigma? En xy. Entonces, en la primera columna aparecen las parciales de cada función coordenada respecto a x. Aquí es 1, 0 y 2x. ¿Están de acuerdo? Y en la segunda columna aparece 0, 1, 2y. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor, sí, sí, sí. ¿Qué cosa es, por ejemplo, este vector, la parcial de sigma respecto de x, es el vector de xy, es el vector 1, 0, 2x. Y la parcial de sigma respecto de y en xy es el vector 0, 1, 2y. Aquí aparece algo clave, ¿verdad? Acuérdense que la sigma, la imagen de sigma, es la gráfica de f, donde f de xy es la función x cuadrada más y cuadrada. Fíjense qué apareció aquí. En la última entrada de estos vectores aparece el gradiente de f. Y acuérdense que el gradiente de f les da, son las pendientes de las rectas tangentes a la superficie en cada punto. ¿Se acuerdan de eso? De manera que esto de aquí, ¿qué cosa es? Este es un vector que cumple que, por ejemplo, en 0 es el vector canónico 1, 0, 0. Es este. Este de aquí, mientras que el otro, esta es la parcial de sigma respecto a x en el origen. Mientras que la parcial de sigma respecto a y en el origen me queda el 0, 1, 0. ¿Qué es esto? Esta es la parcial de sigma respecto de y en el origen. ¿Estos vectores cómo son? Pues son tangentes a la superficie, ¿lo ven? Pero noten que en cualquier punto estos vectores son tangentes a la superficie. Uno es en la primera dirección canónica y el otro es en la otra dirección canónica. Vamos a checar con el ejemplo del cilindro a ver cómo queda. ¿Sale? A ver, aquí la observación es que la parcial de sigma respecto a x en un vector x es un vector tangente a la imagen de la superficie, a la imagen de sigma, que es una superficie, tangente a esta superficie, que le vamos a llamar S, esta superficie. ¿En qué punto? En el punto sigma de x. ¿Se entendió esta observación?
¿Se entendió esta observación? Antes de hacerlo con el cilindro, vamos a hacerlo en general, mira. Ahorita por simplificar me voy a tomar un dominio de sigma rectangular. Aquí está el dominio. Y la superficie les da cualquier cosa aquí. Entonces, ¿qué pasa si ustedes toman un punto, aquí le voy a llamar x0, y se mueven en la dirección, en la primera dirección canónica en el dominio? Cuando ustedes restringen sigma a esta recta, que le voy a llamar L sub 1, si ustedes restringen sigma a L sub 1, les va a dar una cierta curva. Vamos a pensar que aquí está sigma de x0, este punto es sigma de x0, y al avanzar así nada más en esta recta, acá les va a dar un corte, ¿lo ven? Que no necesariamente queda canónico, o sea, les va a dar una cierta curva acá. ¿Sale? Ahí. Entonces, cuando ustedes toman la parcial de sigma respecto de x en el punto x0, pues este es un vector formado otra vez por tres parciales. La parcial de sigma 1 respecto de x en x0, coma la parcial de sigma 2 respecto de x en x0, coma la parcial de sigma 3 respecto a x en x0. Pero como ustedes están restringiendo la sigma a una recta que va en la dirección canónica, vamos a pensar que el vector x0 es de la forma x0, y0. Entonces realmente están tomando sigma evaluada en x, y0. Noten que la función de dos variables al fijar una se vuelve de una variable. Eso les da una curva. Y cuando ustedes derivan, esta les da la parametrización de una curva que le voy a poner gamma de x. ¿Y qué cosa es gamma prima de x? Pues es un vector tangente a la curva. ¿Se acuerdan de eso de curvas? Es un vector tangente a la imagen de gamma. ¿Pero quién es gamma prima de x? Pues es justamente este vector. ¿Lo ven? En x0, ¿no? ¿Se entendió? Y si toman la otra dirección canónica, pues pasa lo mismo. Les da otra curva por acá, así. Y entonces les van a dar estos vectores, les van a dar dos vectores tangentes a ambas curvas, pero ambas curvas están sobre la superficie. Déjenme poner con rojo esto de aquí. Entonces, este rojo es la parcial de sigma respecto a x en x0 y el azul es la parcial de sigma respecto de y en x0. Entonces, ¿por qué son vectores tangentes?
Estos vectores, ¿por qué son vectores tangentes a la superficie? Por lo que vimos en el tema de curvas. ¿Se entendió? O sea que con eso ya argumenté. Voy a terminar de hacer la observación. Entonces, la parcial de sigma respecto de x en x0 y la parcial de sigma respecto a y en x0 son vectores tangentes a S, que acuérdense que S es la superficie que se obtiene como la imagen de sigma. ¿En qué punto? En el punto, pues, sigma de x0. ¿Están de acuerdo? Súper observación. ¿Hay dudas en esta observación? ¿O voy muy rápido? Díganme, por favor. Me detengo un momento para que aprovechen y me digan si vamos bien o ya se me perdieron o qué rollo. ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Me regreso? ¿Qué onda? Díganme, cuéntenme. Silencio total. ¿Qué significa esto? A ver, Emiliano, Gabriel, Catherine, ¿cómo vamos? Es corto, sí, está un poco más enredadizo. O sea, no se espanta lo normal de su clase, pero pues más que antes. Ok, Jan, Valerie, Nelly. Ok, Jan. Procesando, profe, procesando. Ok, ok. Lo mismo de Yang. Los Luises, Leonel, Catherine, ¿cómo vamos? Bueno, lo más probable es que lo vuelva a ver. Ok, Lo vuelva a procesando. checar, dar una checada. Ok. Luis Manuel, procesando. Catherine, más o menos, que suena, o sea, no te sientes totalmente perdida, pero lo sientes complicado, ¿verdad? Creo que a eso te refieres con el más o menos. Ok. Y ya cuando tengan ejercicios de esto, muchos de los detalles se van a precisar, porque aquí, hasta que ustedes lo hagan, les va a caer el 20 de muchas cosas. ¿Sale? Luis Enrique, ¿cómo vamos? Leonel, ¿cómo vamos? Luis Enrique y Leonel. Ok, también más o menos. Luis Enrique. La verdad es que creo que lo voy a volver a ver. Sí me enredé bastante, pero ¿En qué parte te sientes enredado? ¿En esta observación no te queda clara? bueno, es que en general me he perdido como varias partes porque tengo una distracción aquí en mi casa, entonces no le agarraba el hilo al 100. Ok, Entonces, ok. por Nada eso. más una pregunta. Para esta observación, Luis Enrique, es clave que tengan presente lo que vimos de curvas. ¿De eso sí te acuerdas, Luis Enrique? Sí, de eso sí, sí, sí. Ya con eso vas a poder ver con claridad por qué estos vectores son tangentes a la superficie. ¿Sale? Ok, lo voy a tomar en cuenta cuando lo vea de nuevo. Gracias. Perfecto. Sale. Bien. Y con esto vamos a dar una definición ya para terminar.
sea sigma una función de un dominio en R2 a R3 de clase C1, ¿ok? El vector normal a la superficie sigma en el punto x0, este vector es el vector normal a la superficie en x0 o en sigma de x0, ¿qué va a ser quién? Pues como estos son vectores tangentes, pues va a ser el producto cruz. Para que eso quede bien definido, necesitamos que los vectores no sean linealmente dependientes. Es decir, necesitamos para definir el vector normal que ambos vectores sean vectores linealmente independientes. Entonces, vamos a pedir que el punto x0 no sea punto crítico. Y ahorita vamos a precisar qué quiere decir eso. Entonces, simplemente, este va a ser simplemente el producto cruz de estos dos vectores. Cruz, la parcial de sigma respecto de y en x0. Es el vector normal a la superficie S en x0 o en sigma de x0, como lo quieran ver. Donde obviamente S es la imagen de sigma, ¿ok? ¿Y qué más? X0 no es punto crítico, no es punto crítico de sigma. Entonces, aquí la observación es que x0 no es punto crítico de sigma si las parciales son linealmente independientes. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Está chida la montaña rusa. Nomás eso. O sea, ¿ya vamos de caída? Pues sí. Ok. Sí, no, sientes que el estómago se te sube mientras tu Okay. cuerpo baja. Voy a hacer un dibujito para terminar esto. Entonces, aquí tienes tu superficie. Un pañuelito, ¿ok? Aquí no es pico, ¿eh? Aquí está x0, sigma de x0. ¿Sale? Tienes dos vectores linealmente independientes. La parcial de sigma respecto a x en x0 y la parcial de sigma respecto de y en x0. Y por la regla de la mano derecha, para el vector normal apunta hacia arriba. Entonces, en esta parametrización, se me va a encimar un poco aquí, pero pues digamos que el vector normal vendría a ser este. Este es el normal a la superficie
dada por la parametrización de sigma en x0. ¿Ok? Entonces, ojo, otra observación. Si x0 no es punto crítico de sigma, es decir, que el vector rojo y el azul son linealmente independientes, entonces, estas parciales, que son, acuérdense, vectores en R3, generan un plano pues que consiste en tomar sus combinaciones lineales, ¿verdad? Así es. Al trasladarlo, o sea, generamos un plano con estos dos vectores y al trasladarlo al punto, al punto sigma de x0, obtenemos el plano tangente. Obtenemos el plano tangente a la superficie en sigma de x0. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Cómo obtienen este plano tangente? Pues tienen que tomar la combinación lineal de estas dos cosas. Entonces los parámetros para obtener el plano tangente van a ser RS, T y K, S y T, que va a ser S veces la parcial de sigma respecto a X en X0, más T veces la parcial de sigma respecto a Y en X0, y le suman, cuando ustedes toman la combinación lineal de estos dos vectores, cuando S y T valen 0 están en el origen, pero tienen que pasar por este punto sigma de X0, entonces simplemente se lo suman. Y esta función P, que le voy a poner P sub T, es un plano. La imagen de este plano es el plano tangente a la superficie en sigma de x0. Lo escribo en otra hoja porque aquí ya no me cabe. Entonces, noten que P sub T es una función que va de R2 en R3. La imagen de P sub T es el plano tangente a S en sigma de x0. Entonces, fíjense, parecen muchas cosas nuevas, pero en realidad son cosas con las que ya están familiarizados. Simplemente estamos, a la hora de estar avanzando, estamos juntando las herramientas que hemos ido utilizando a lo largo de los 4 cálculos. Y ahí está la dificultad. ¿Sale? Bueno, entonces, para este tema de integral de superficie, vamos a necesitar que estén familiarizados con funciones de R2 en R3, que les llamamos parametrizaciones de superficies, saber interpretar los vectores columna de las derivadas de estas funciones, que son vectores tangentes a la superficie, tener presente que esos vectores les permiten generar el plano tangente, y la otra cosa que se va a estar utilizando es el vector normal. ¿Sale? Y ya mañana vamos a definir integral de superficie y vamos a ver más ejemplos, ¿sale?
Nuevamente, la integral de superficie va a tener propiedades muy parecidas a las de la integral de línea y mañana revisamos eso, ¿sale? Entonces, bueno, hoy estuvo fuerte la caída en la montaña rusa, ¿verdad? Creo. Bueno. A ver, ahorita lo primero que va a pasar es, hay que terminar la grabación para que les pueda compartir la clase de hoy.